Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pláticas con Yaret Basurto. En este episodio tan importante vamos a tener una charla muy interesante. ¿Alguna vez has pensado qué te conviene más? ¿Qué te podría funcionar más en la vida? ¿Comprar una casa terminada o construir la casa de tus sueños? Y por eso es importante identificar en qué zona de tu ciudad y de tu país deseas hacer esta investigación, en la cual es importante considerar desde materiales, zonas, constructor, muchos detalles para los cuales hoy tengo un invitado súper especial que además de tener el conocimiento en temas constructivos, es un asesor financiero especializado en créditos de terreno más construcción. Y para eso le voy a dar la bienvenida el día de hoy a Jaime Saldaña, el arqui de las finanzas. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. Jaime Saldaña es asesor financiero en SOC Advanced Solutions y el día de hoy tendremos una charla muy interesante respecto a este tema. Jaime, bienvenido. Un placer tenerte en este espacio. Hola Yaret, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que muy contento y muy emocionado desde que platicamos el tema. Yo encantado porque es algo a lo que yo me he dedicado durante mucho tiempo, no solamente en el tema de la asesoría financiera, sino como profesión. Y pues bueno, encantado de estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto, Jaime. Sí, en efecto, pues en nuestro día a día y que platicamos y podemos conversar de cuáles son las ventajas, por qué construir, por qué comprar una casa terminada. Y para eso siempre creo que en todas las personas que están en este momento de su vida, donde quieren hacer su patrimonio, donde hay algo muy significativo que considero muy importante, que es obviamente esta decisión y esta emoción de saber que voy a invertir, que voy a hacer un patrimonio. Jaime, ayúdanos un poquito justamente con este expertise combinado que tienes de arquitecto, de construcción, de haber trabajado en desarrollo, de construir viviendas en condominios particulares versus hoy día pues, el tema financiero, ¿no? Sabemos que en el mercado tenemos créditos que pueden funcionar ya sea para construir tu casa en un terreno propio, ya sea para comprar el terreno y construir tu casa. Y en esa tesitura tenemos algo muy importante. ¿Qué es mejor? ¿Qué conviene más? La emoción es importante, pero también el tema financiero. Entonces, nos gustaría que nos platicaras en este momento por qué construir, por qué comprar casa. ¿Qué consideras al respecto, Jaime? Con mucho gusto. Vamos a tocar varios temas en los que justamente vamos a puntualizar un poquito más, todo lo que tú nos acabas de dar la introducción. Y de inicio, algo bien interesante que acabas de mencionar es justamente esa emoción, ¿no? Imagínate si es emocionante, vibrante, la mariposa en el estómago, Claro. de poder comprar un inmueble, de hacer tu patrimonio, la sensación que es el verlo crecer. ¿A qué me refiero? El construirlo, la limpieza del terreno, la cimentación, ver cómo va avanzando, irte imaginando un montón de aspectos que vamos a tocar en un momento más, desde acabados, diseños, espacios, versus justamente una vivienda terminada en donde, si bien buscamos opciones, recorremos casas, recorremos condominios, constructores, inmobiliarias, etcétera, y terminamos comprando una casa que finalmente nos gusta. Nadie va a invertir X cantidad de dinero, 2, 3, 4, 5 millones, si la casa no convence, ¿no? Claro. Pero el construir te da una apertura importantísima para que aún todavía más quedes satisfecho con esa decisión y esa elección. Claro, yo siempre he pensado y recordado cuando tuve la oportunidad de adquirir mi primer vivienda, viví ese proceso constructivo, ¿no? Desde iniciar, ver cómo van limpiando el terreno, cómo inicia una cimentación, cómo inicia la construcción de una casa. Y en efecto la emoción cambia totalmente porque además de que descubres justamente de qué material está hecha la casa que estás adquiriendo, ahí quería llegar, ahí radica, sí la emoción es importante, también hay que cuidar la calidad de lo que estamos comprando, ¿no? Y entonces ahí nos puedes ayudar un poquito también a distinguir por qué en esta decisión de en vez de comprar una casa terminada, que yo no digo que sea malo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no es malo. Al final del día es crear un patrimonio.
Pero de lo que se trata hoy, que es que logremos encontrar juntos en esta charla cuáles son las ventajas de construir, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de construir independientemente? Tal vez al ratito hablamos un poquito del tema financiero, si pudiera haber alguna diferencia o no. En este proceso constructivo, ¿cómo controlas el material? ¿Cómo puedes ver como una persona que no tiene el expertise en he comprado 50 casas, 20 casas, 5 casas, 3 casas, no lo sé, y no tengo esa experiencia de construcción, de ingeniería, de arquitectura, es decir, un civil normal como tu servidora? ¿Cómo distinguimos o cómo podemos diferenciar las ventajas de construcción en cuanto a materiales, Jaime? ¿Cómo puede mi emoción de acrecentar mi patrimonio, mi necesidad jugar ese papel de materiales? Hoy día seguramente nos puedes platicar un poquito, incluso la decoración existe hoy en los materiales constructivos. Platícanos un poquito al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, mucha gente le da miedo, ¿no? Dice, Claro. híjole, yo no me quiero meter en temas de yo ir a comprar los materiales, de yo estar supervisando la obra, los albañiles, las instalaciones, etcétera. Pues justamente para eso vamos a contratar a un constructor, experto, claro. a un experto, a un despacho, un arquitecto, que desde inicio nos agrade, no al 100, al 1000% lo que vamos a construir, porque es nuestro patrimonio y porque ahí vamos a vivir N cantidad de tiempo. 3, Claro. 5, 10, 15, 20 años, o habrá personas que será su única vivienda que puedan tener como tal, como patrimonio, hoy día o a lo largo de su vida, ¿no? Entiendo. El tema de los materiales en particular, pues, se pueden pactar sin ningún inconveniente y desde el inicio con el constructor o el arquitecto. Que si es tabique rojo, tipos de cimentación, materiales, eso de verdad es algo que en el proceso de la obra no es que estén ahí todos los días como el supervisor y como el arquitecto para ver si llegaron las personas a trabajar y si están armando bien los castillos y colando bien los mismos y la mezcla, etcétera, pero sí pueden ver en todo ese proceso y estar tranquilos y seguros de que si la casa les dijeron que va a ser con tabique rojo recocido, están puestos los tabiques rojos recocidos. Que si es una losa de vigueta y bovedilla, pues por supuesto que el arquitecto y el constructor los van a invitar inclusive al famoso colado de la obra y la comida con los albañiles, padrísimo. Y ellos están viendo y la verdad es que es una experiencia padrísima, no solo de sensaciones ni de emociones, sino también de certidumbre para con ellos. A ver, no quiere decir que una vivienda terminada de un constructor particular o de un desarrollo de una inmobiliaria esté mal hecha. No, para nada. Simplemente es dar un poquito más de certidumbre y que tú como tu patrimonio estés tranquilo en ese sentido. Claro. Y la verdad es que hoy hay una diversidad también de materiales, de sistemas constructivos, en donde ya no es tanto el sistema antiguo o el sistema tradicional. Hoy hay muchos temas de materiales prefabricados, de acelerantes en el secado del concreto, del cemento, de los morteros, morteros que ya te dan un acabado, que ya solo pintas, y ahí también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, justamente también puedes tener este efecto de ahorro en la construcción. Claro, Jaime, a ver, me queda claro que construir y los materiales que utilices puede generar o ahorrar o que gastes más, ¿no? ¿De qué va a depender? Te digo, en mi poco expertise al respecto, me queda clarísimo que, pues bueno, si elijo unos materiales de cierta gama o de cierto nivel, pues evidentemente mi costo se incrementa. Y de ahí deriva que me gustaría que nos platicaras un poquito justo en eso. ¿Cómo puede cambiarte la visión a futuro en tu patrimonio, tomar la decisión de comprar una casa terminada y que evidentemente cumple seguramente tu gusto, los espacios distribuidos de acuerdo a tu necesidad como persona, como familia, o si eres inversionista, pues depende para qué lo quieras también, ¿no? También ahí radica la diferencia. Pero pensando en un futuro, Jaime, cuando tú estás planeando construir, ¿cómo consideras que esta visión a futuro de construcción puede aterrizarse? Ejemplo, para ser específica, ¿no? A lo mejor yo ahorita tengo un presupuesto de cierta cantidad, me gustaría hacer una casa de 3 niveles,
¿no? O de 2 niveles. Pero hoy tengo el presupuesto un poco limitado y no me gustaría agrandar tanto un préstamo hipotecario. ¿Cómo a futuro puedo planear que esta construcción en algún momento pueda cumplir mi expectativa? Porque ¿qué pasa cuando compras una casa ya terminada por ajustarte en ese momento de tu vida a lo que existe de acuerdo, pues, por supuesto, a tu poder adquisitivo, ¿no? Después, ¿qué sucede? Vemos casas modificadas, vemos casas donde ya le hicimos un roof, donde ya le hicimos 2 recámaras más, o donde ya tomamos un muro que a lo mejor era de carga y no sabíamos, y entonces ya ampliamos la sala. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Que tú y yo sabemos que nos podemos encontrar eso muy recurrente en un denominado mercado abierto, que son casas usadas. Cuando tú compras una casa nueva construida, pues en un futuro lo puedes modificar, ¿correcto? Para evitar eso, ¿cómo ves esa visión a futuro cuando en vez de decidir comprar una casa terminada, decides construir y podemos tener una proyección de ampliación? Sí, claro, por supuesto. A ver, el construir un inmueble tiene muchísimos beneficios. Me voy a regresar un poquito, si me lo permites. Claro. De inicio, una ubicación que nos guste, que si nos da el sol de frente, que si de plano no les da el rayo del sol. Desde encontrar ese terreno, ese inmueble, tú lo mencionabas al inicio, en la zona, en el fraccionamiento, en la colonia, que a ti más te conviene de inicio, ¿no? Por trabajo, por escuelas, por traslados, por logística familiar, de entrada buscas una zona, ¿no? Por supuesto. Y una vez que tienes ello, pues por supuesto que ya empiezas con el diseño de espacios a tus necesidades, a tus actividades diarias, a tus gustos, Tu estilo de vida. a tu hoy. estilo de vida, a tus costumbres, etcétera, etcétera. Y esto que tú mencionaste ahorita de, bueno, a lo mejor ahorita no la termino al 100%, pero la dejo preparada para que en un corto mediano plazo lo haga, es 100% factible y a mí me pasó. En Casa Tu Casa, Gracias. pues en efecto, cuando hicimos este tema, antes de casarme, pues tampoco había mucho presupuesto, etcétera, etcétera, iba empezando. Y lo que hice fue terminar, por ejemplo, en mi caso, solo para explicarme un poquito mejor, planta baja terminada, Claro. cubo de escaleras, planta alta, recámara principal, vestidor y baño completamente terminados. Y dejé preparaciones para las 2 recámaras secundarias y el baño compartido. Y eso después lo terminas y lo puedes dejar porque en efecto después ves, ¿cómo llamarlo? Una casa parchada. Ya ves escaleras por fuera, metálicas, de concreto, ya se ve ahí el chipote, se nota la junta entre un muro nuevo y el muro viejo, y empiezas a querer modificar cosas sin razón de ser, que esto aparte, pues no es un tema de estética solamente, te va a pegar en el bolsillo, porque seguramente también esas adecuaciones, modificaciones, ampliaciones, remodelaciones, como lo queramos llamar, te va a pegar en el bolsillo a que las tengas planeadas desde el inicio. Que si quieres 2 recámaras, 3, oye, va a ser mi última casa, ¿por qué no dejo desde ahorita una recámara bien puesta, completa, en planta baja? A lo mejor después ya no quiero subir escaleras. Una casa en un muy buen terreno, de un solo nivel, 2, 3 recamaritas, moderna, campestre, con un buen jardín, que si tus mascotas, hoy día los perrijos, etcétera, etcétera, te pueden dar toda esa gama de apertura, a diferencia de lo que ya está construido. Claro. Acabas de dar un punto, bueno, varios muy importantes desde mi perspectiva y van enfocados justamente a que al final del día construir puedes hacerlo a tu necesidad de vida, estilo de vida, necesidad familiar, logística laboral, traslados, pero eso no implica que no puedas proyectar en ese mismo proyecto tu construcción a futuro o bien la distribución de una vivienda, que sé que pasa mucho, sobre todo en las personas de tercera edad, ¿no? Hacen una casa enorme, ¿no? Claro. Y llega un momento en la vida donde dices, ya no puedo estar subiendo y bajando escaleras y necesito tener
una recámara completa en planta baja y a lo mejor justo este proceso de tomar la decisión de construir desde un inicio bien asesorado, tanto obviamente por arquitecto, ingeniero y además el costo financiero, pensando en una proyección de hacer una casa de una planta bien distribuida con tus necesidades, que además es difícil que la encuentres hoy día construida, terminada, ¿no? A ver, no vamos a entrar en la discusión o en la dramática de decir, no, o sea, no compres una casa terminada. No, por supuesto que no, es entender cuáles pueden ser las diferencias y por lo tanto las ventajas que puede tener que tú decidas construir, ¿no? Financieramente, Jaime, hablando de créditos, déjame saber si existe diferencia en un crédito, en el costo financiero de un crédito, que te pueda hacer principalmente la decisión de decidir, ¿compro? Construyo. ¿Hay una diferencia, Jaime? Ninguna. Con mayor razón, ¿estás de acuerdo conmigo? Ninguna. O sea, si financieramente me cuesta la misma tasa para construir y la misma tasa para comprar hecho, pues tal vez valdría la pena que quien nos escucha y desea tener esta proyección a futuro o hacer una casa donde a lo mejor el material que le gusta es totalmente diferente y ya visitó 45,000 casas en Querétaro y no encuentra lo que le gusta, es momento de tomar la decisión de decir, busco un terreno, busco una ubicación, una zona y mejor me dedico a construir, ¿no? Construir mi casa con mi gusto, con mi necesidad. Y en eso, Jaime, hoy día, con todos los temas que tenemos de sustentabilidad, energías, plusvalía, captación de aguas, etcétera, ¿qué papel juega hoy día, hablando construcción en tu experiencia arquitectónica, qué papel juega esta situación en también tomar la decisión de construir? Importantísima. Y sobre todo un tema que no es solo local o nacional, sino a nivel mundial, el agua, ¿no? Claro. O sea, el agua es el líquido vital para toda vida, para nuestro día a día, y en ese enfoque puedes manejar un tema de captación de agua pluvial, tan simple como eso, ¿no? Que te sirva para regar, para lavar tu patio, tus autos y sobre todo pues, el tema de las áreas verdes, ¿no? O sea, el regar y aprovechar esa captación de agua pluvial es un gran beneficio. Temas de paneles solares, claro, calentadores eléctricos, todo aquello que te ayuda a, pues no solamente tener una cultura ecológica y de temas autosustentables, pues que también van a tu bolsillo en los ahorros, ¿no? De tu día a día, de tus consumos de energía eléctrica, de agua, de luz, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, y regresamos también un poquito al tema de las casas con las adecuaciones, pues ya vemos el tema del mini split colgado en la pared por fuera porque no estaban las preparaciones, para el tema de los paneles solares, para el calentador, y todo eso al final del día en costo, tu Inter, ¿no? Terminas haciéndolo más por necesidad que por un gusto propio y de sentirte bien en tu espacio, ¿no? En tu sala, en tu comedor, en tu estudio, en tu jardín, etcétera. Y para donde volteas, ya ves cositas que de inicio no están planificadas y no están tan padres, la verdad. Sí, totalmente. Creo que tocaste un punto muy importante. A ver, dicen que hay cosas que nos salen más caras a lo largo, ¿no? El transcurso de la vida. Y creo que tomar la decisión de construir desde un inicio tus espacios, posiblemente pensando en un futuro y decir, bueno, voy a dejar las preparaciones, entiendo, constructivas, ¿no? Esa sería la palabra, sí. las preparaciones constructivas para que pueda tener la ampliación a una segunda planta, pueda tener la ampliación a 2 recámaras más, etcétera, etcétera, de acuerdo a la necesidad de cada quien. Ayuda a que después justo no esté parchado, no genere que a lo mejor el aire acondicionado que no está en la instalación preparado desde un inicio, pudiera ser que hasta consume más energía, no lo sé, pudiera ser que la forma en que está instalado, pues seguramente pudiera suceder que consuma más luz, no tener paneles solares, o sea, todo aquello que no está bien planeado, presupuestado desde el día 1,
a la larga nos puede salir más caro, ¿no? Y entonces ahí tenemos, para quienes nos escuchan, un área de súper oportunidad, pensar que, bueno, compro esta casa ya terminada y después le hago y le modifico. Tal vez valdría la pena ahí sí recomendarles que nos sentemos 5 minutos a pensar si realmente queremos eso y nos conviene eso, o desde un inicio planeamos una construcción a futuro, ¿no? Totalmente, totalmente, y justo pues, todos estos puntos que hemos platicado, estos beneficios que te lleva el construir, te van a dar también no esa certeza y esa tranquilidad de inicio, es esa certeza y esa tranquilidad a lo largo de tu vida y de tu estancia en tu patrimonio, que es ese inmueble. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y hablando justamente de gastos y demás, Jaime, ¿cómo sugieres o cómo recomiendas que hagamos un presupuesto inteligente al momento de decidir construir? ¿Cuál sería tu respuesta? Punto importante, que al final del día todo esto nos lleva a números, ¿no? Claro. ¿Cuánto, cuánto nos va a costar? ¿Hasta cuánto quiero invertir en mi patrimonio? Claro, a ver, la bolsa puede no tener fondo, ¿no? Porque pues la casa de los sueños, pues todos las queremos, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes y muy responsables de generar justamente un presupuesto. Porque si no, bueno, estoy segura que, bueno, la obra se nos puede ir al doble si tú quieres. ¿Cómo generar un presupuesto inteligente para que justamente no suceda eso? Bien, de inicio, tener ya definido el proyecto. O sea, ¿Qué eso es quiero? vital. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ok. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? Y hasta dónde lo quiero. Ok. Y en el tema de materiales, la verdad es que hay una gama hoy día Enorme. impresionante. No, enorme. Impresionante. Enorme. Puedes tener pisos desde Ponle precio. 300 pesos metro cuadrado Claro. hasta pisos de 5,000 pesos metro cuadrado No. o más. Entonces, sí es importante que trabajes muy bien de la mano con tu arquitecto y con tu constructor para que al final del día tu proyecto quede como lo pensaste. Que tu presupuesto no se salga de las manos. Yo sé que en el Inter, porque esto Claro. va a pasar, híjole, ya vi este acabado. Bueno, ok, ¿cuánto es la diferencia? Pero que no te empieces a volver loco, perdóname la expresión, ¿no? Porque nos gana también esa parte de la emoción. Claro. Y es normal, pero sí debemos de estar muy centrados en el sentido de el diseño, espacios, presupuesto, acabados y materiales. Ok. ¿Consideras que justamente trabajando en un presupuesto inteligente, bien estructurado, bien delimitado, en función a saber qué queremos, ¿no? ¿Para qué lo queremos y cómo lo queremos? ¿Existe la posibilidad de que al final te sea más caro este proceso de construir o más complicado? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? No, Yo creo que es un mito, ¿no? no, es un mito, la verdad es, lo comentábamos al inicio, el tema de, híjole, es que los albañiles y tengo que ir yo a pagar el sábado las rayas. No, 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 a ver, por eso estás trabajando con un profesional que te va a llevar de la mano, que va a ser tu arquitecto, tu ingeniero, tu constructor o tu despacho, ¿no? Claro. O sea, él se va a hacer cargo y se va a hacer responsable de todo. Lo que pasa es que justo ese tema de la emoción también nos puede ganar en el sentido de decir, no construyo ya, bye, porque voy a terminar en 6, 8 meses, me voy a tardar y esta casa ya está lista. Pues sí, pero a lo mejor esa casa no está cumpliendo el 90% de tus necesidades y ya estás tomando una decisión por tiempo, no por emoción y por gusto. Totalmente. Yo creo que difícilmente, acabas de decir un punto importante, considero, mi muy particular punto de vista, difícilmente alguien compra una casa terminada convencido al 100% que va a cumplir su gusto y su necesidad, ¿no? Porque a lo mejor a mí me gusta una casa de 3 recámaras y yo quería, en vez de un roof garden, yo quería una suite para que fuera la 4ª recámara y tuviera todo el espacio, ¿no? Pero no la encontré. Y entonces, ¿qué termino haciendo? Queriendo modificar un roof y convertirlo en una recámara y que sea una suite, ¿no? Y ahí empezamos en estos temas donde sí me gusta, pero no me encanta, ¿sabes? Sí, claro. Y el sí me gusta y no me encanta puede ser una línea muy delgada, el sí me gusta, pero no me encanta. O el sí me alcanza, pero no quiero. O viceversa, ¿no? Sí. Entonces, en esa postura, Jaime,
¿qué recomendarías a quienes nos escuchan? Uno, ya me queda clarísimo qué quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero, ¿no? Pensando en hoy, que tengo 30 años, mañana que tenga 50 y pasado que tenga 70, ¿no? Porque también ese es un tema importante. A ver, la edad, tú y yo lo sabemos, no perdona, o sea, sí hay momentos donde pues, tus necesidades, tus gustos, tu estilo de vida, pues definitivamente van cambiando y por Claro. lo tanto ya no te encanta o ya no estás tan contento con los espacios, incluso con la decoración, etcétera. Entonces, en esos momentos es cuando dices, encontramos al cliente aspiracional nosotros, ¿no? Al cliente que dice, me quiero cambiar de casa. Y a lo mejor construir te puede evitar alguno de estos brincos, Por supuesto. ¿no? Totalmente. Y aparte, hoy día normalmente es compras en preventa. Claro. Te terminas esperando el mismo tiempo en lo que el desarrollo de la inmobiliaria termina la casa para que escritures, en lo que ya la construiste. Entonces, de verdad, perdón que sea reiterativo claro. en este tema, pero construir la casa a tu gusto, tus necesidades, te da una apertura impresionante, tiempos recortados, economía. Y algo que tú mencionabas hace un ratito, pues también el tema financiero, ¿no? El desembolso que pues, al final del día, si no hay dinero en el bolsillo, de cierta manera, pues tampoco lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces, un tema bien importante para todas las personas que nos están viendo es que también tienen un ahorro impresionante en, a ver, ya tienes tu terreno y vas a construir en tu terreno, ¿no? Uh-huh. En este ejemplo. Vas y compras una casa y vuelves a escriturar sobre el total de la casa. Claro. Y entonces ya desembolsaste más. Y eso lo pudiste haber aprovechado para mejorar tus acabados en tu construcción, hacerla un poquito más grande, hacer tu estudio, tu sala de televisión como tú la quieres o la soñaste. Claro. Es que ahí sumamos otra ventaja al proceso constructivo, ¿no? A ver, para ser específica y clara de lo que nos estás platicando y para quien nos escucha es, si yo compro una casa terminada, el costo que me genera la escrituración de esa casa a mi favor me va a generar un costo mucho más alto porque la base del gasto notarial es el valor de la compra de casa terminada. En cambio, si yo construyo sobre un terreno, mi base de gastos, asumiendo que voy a adquirir el terreno también, es en base al valor, mis gastos notariales, que el grosor de los gastos notariales, al menos en esta ciudad sabemos que es el traslado de dominio, que es el impuesto traslativo de dominio. No es lo mismo que a mí me calculen, poner el ejemplo específico, el traslado de dominio sobre una casa terminada 5 millones a un terreno que me está costando 2 millones y que le voy a poner 3 millones de construcción. Y al final la casa va a valer 5 millones, ¿correcto? Correcto. Pero una ventaja que tengo también en construir financieramente es que mis gastos de escrituración, incluyendo traslado de dominio, parten de mi base de mi costo de terreno. Así ¿no? es. Y entonces tengo 3 millones de diferencia que no me van a costar un impuesto traslativo de dominio. Entonces también esa es una gran ventaja y que, como bien dices, cuando hacemos el número y arrastramos el lápiz y nos damos cuenta que puede haber una diferencia de 200, 300, 100,000, porque de verdad no estoy exagerando, la diferencia puede ser de 100,000, 200 hasta 300,000 pesos en los gastos notariales, Correcto. Pues mejor los pones en tu obra, ¿no? Mejor los aplicas en tu presupuesto inteligente. Y hablando de eso, Jaime, para terminar las ventajas constructivas, ¿consideras que una casa bien diseñada, bien construida, materiales cuidados, calidad de la obra incluso, cuidado de la obra, responsable de obra que cuidó que se hicieran las cosas correctamente, que después no tengamos estos temas de pues no sé dónde quedó el contacto y tengo una fuga y entonces, bueno, pues ya me acabé el muro y no lo encuentro, ¿no? La plusvalía. ¿Qué plusvalía consideras que puede generar en esa tesitura un proceso de construcción? Bien estructurado, obviamente. Mucha, definitivamente. O sea, a ver, todo inmueble va a tener plusvalía, Por ¿no? supuesto. Unos más, otros menos.
Pero, y ya lo platicaste en un episodio respecto del tema de avalúos, pues también la calidad de la construcción te da un gran porcentaje del valor del inmueble y el valor proyectado. Entonces, por supuesto que el tener una casa bien construida, que no tenga detalles a futuro, postventa, lo llamamos vicios ocultos, ¿no? También le generas una tranquilidad a tu posible comprador si es que vas a vender en algún momento, ¿no? Eso obviamente es calidad, costo y plusvalía en tu propio inmueble. Sí, estoy convencida que sí pasa eso. Estoy convencida que si yo construyo mi casa, en un futuro tengo la necesidad, por lo que tú quieras, de venderla, y yo encuentro a Jaime y le digo, Jaime, te vendo mi casa, yo la construí, o sea, yo hice el proceso constructivo, obviamente contratado por un despacho profesional y demás, solo yo lo he evitado, pues por supuesto que a ti te da esa tranquilidad, ¿no? O sea, saber que compras un inmueble que quien lo ocupó 10, 15 años, siempre estuvo ahí y no ha tenido un tema, genera también ese proceso de confianza y regresamos a las emociones en estos procesos, ¿no? Siempre hemos platicado que este proceso de inversión patrimonial y demás, pues obviamente nuestras emociones juegan un papel muy importante porque, a ver, no es como que vaya a sacar un crédito a 6 meses, es un crédito a largo plazo, es un compromiso a largo plazo y es mi patrimonio que, como bien dijiste hace rato, hay una gran cantidad de personas que es su primer y posiblemente su único inmueble en su vida, ¿no? Hay quien tiene la fortuna, la dicha de poder tener una segunda oportunidad o ser un cliente que puede aspirar y modificar el tipo de inmueble, ¿no? Entonces ahí la emoción juega muchísimo. Entonces me gustaría que me resumieras, Jaime, muy puntual y muy sencillamente para quien nos escucha, las 5 ventajas que tú consideras, así puntualísimas, que tiene construir contra comprar. Ok, pues arrancamos con la principal y la básica, ubicación. Claro. ¿No? Esa es una importantísima. Es la primordial. Por supuesto, de ahí arrancas, ¿no? Entonces, en un desarrollo, en una inmobiliaria, ves ubicaciones y pues la que te quede, la que sobre o la que te tocó, ¿no? Ajá, si, al no, final, si no tuviste oportunidad de llegar mucho antes y escoger las primeras ubicaciones, claro, ¿no? Punto 1. Punto 2, diseño. A tus espacios, a tu gusto, a tu futuro, a tu ahora, a tu en 30 años. Eso es valiosísimo para mí. El que realmente puedas tener tu inmueble, tu casa, completamente, es más, lo dije hace rato, 1000% a tu gusto. Sí, Un claro. 100, un Sí, poquito, sí, claro, ¿no? por 2. Este detallito, híjole, es que esta bodega hubiera estado más grande, el cuarto de lavado, el área de servicio, híjole, ya tuve que quitar la puerta para meter el centro de lavado. O sea, todo eso lo vas proyectando desde el inicio, ¿no? Entonces, diseño y espacios a tu gusto y a tu forma de vida. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué otra ventaja, Jaime? Materiales y acabados. Sí, claro, la calidad. Cuando llegas a una casa terminada, ya no hay manera. No puedes hacer nada, a ver, El no piso sabes ya qué hay está, atrás. el color de la Claro. cocina ya está, de puertas, de closets, y es tu vista en todo el tiempo que estás dentro del inmueble. Entonces, el que juegues con los colores de tu gusto, con tus acabados, si no te gusta el mármol, un granito, si no te gusta la piedra, pones la loseta, el porcelanato. Sí, la cantidad Y de me materiales puedo que seguir tenga. hablando de acabados 3 horas, pero esa es, yo creo que otro punto bastante clave en ese sentido, ¿no? Y ahora, como ya construiste tu inmueble, pues la verdad es que tienes un tema, hablando un poquito a lo de la plusvalía que mencionábamos hace un ratito, de exclusividad y personalidad en tu propia casa, ¿no? O sea, es única. Claro. No hay otra igual como la tuya. Jamás. O sea, de verdad, hasta llegas a tu casa y la puedes ver por fuera y dices, esta es mi casa, ¿sabes? Claro. Y no es de, ay, me equivoqué, es la del vecino. Y juro que puede pasar, ¿eh? Y juro que puede pasar. Sí.
Y por último, un poquito agregando el tercer punto, pues que está diseñada en base a tus actividades y tus costumbres, ¿no? Quiero un espacio de lectura, quiero realmente mi estudio. Hoy día toda la gente o la mayoría de la gente de pandemia para acá, se quedó mucho el tema del home office. Sí, claro, a ver. Y las casas hoy día pues no tienen un espacio habilitado, a menos que te sobre una recámara que termina siendo bodega y no es como tal tu estudio, y es medio bodega, estudio, sala de televisión, etcétera, pero Sí, se convierte en el cuarto de multiusos, ¿no? totalmente, totalmente. Las mascotas, ¿no? Es otro Claro. tema, o sea, en la ubicación del terreno y tu diseño, que tengas un espacio pues, también para ellos. Sí, claro, de- es súper de- importante. indispensable, ¿no? Y por último, el tema de la innovación y la sustentabilidad, ¿no? Que también platicábamos hace un ratito. Esto te va a llevar a ahorros a lo largo de tu vida. O sea, no estoy hablando de un tema de ahorro de la construcción, porque al final del día tienes que hacer las preparaciones y tienes que comprar eso que vas a instalar, ¿no? Los paneles solares, el mini split o de plano el aire acondicionado. Eso no te lo cambia un poquito de inicio y probablemente quedes a la par en ese sentido, pero es tu ahorro a largo plazo en tus consumos del día a día. Claro, sí, claro. Yo agregaría uno, si me lo permites. Me gustaría enlistar uno no menos importante por orden, que es el costo financiero, ¿no? Costo financiero, y que quería llegar justamente al resumen del costo financiero. El costo financiero en cuanto a tu proceso constructivo, a ver, ya acordamos el tiempo, el proceso, no es un tema, desde mi punto de vista y de acuerdo a la charla que estamos teniendo, no es el punto de partida a tomar la decisión, ¿no? Porque Claro. en efecto, a ver, tú vas y compras hoy, y más en esta ciudad, ¿no? Hoy vemos que hay preventas cortas y hay preventas muy largas, ¿no? Depende del tipo de Totalmente. proyecto, si es horizontal o si es vertical. Pero hablando de un proyecto, una desarrolladora que obviamente tiene este expertise y construye tal número de viviendas al año, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos preventas, yo calcularía y me atrevería a decir que de por lo menos 3 meses, ¿no? O sea, por lo menos. Sí. Pero además de que esté lista en 3 meses, nos enfrentamos a, tal vez me voy a un mes más, o a mes y medio más, o a 2 meses, porque la parte técnico-jurídico de un inmueble para que esté listo a fin de que un notario nos pueda hacer el proceso de escrituración, lo perdemos de vista. O sea, creo que lo perdemos de vista. Totalmente. Perdemos de vista que nos dicen, en 3 meses está lista la casa. Ajá. Sí, qué padre que esté lista la casa en 3 meses. Pero eso no garantiza que en 3 meses esté listo el proceso legal del inmueble como tal para que puedas acceder a tu proceso de escrituración, ¿no? Y a lo mejor ya te fuiste a 5 meses. Promedio. Yo creo que promedio eso sucede hablando de preventas cortas. Y cuando tú decides construir, pudiera ser que te tomara 2 meses más, ¿no? Pero ahí es donde entra esta balanza de definir si esos 2 meses valen la pena más de espera contra todos estos puntos de ventajas que nos acabas de mencionar y que me voy a permitir enlistar, que es ubicación, diseño y espacios, materiales y acabados, la exclusividad que te da tener un inmueble hecho a tu gusto, la sustentabilidad que puedes tener en la innovación y el costo financiero, ¿no? Entonces acabamos en 6 puntos importantes. Y en el último, Jaime, que es donde me gustaría un poquito ir terminando esta charla, suena increíble construir. Ahora la pregunta es, financieramente, tenemos créditos para construir. Tenemos créditos de construcción integral donde puedo otorgar un financiamiento en ciertas instituciones financieras para adquirir el terreno y construir. No me gustaría que abordáramos el proceso del crédito, pero sí me gustaría que nos especificaras cómo funciona uno, cómo funciona el otro y hasta qué monto, es decir, hasta dónde puede aspirar por política o por proceso de el producto de financiamiento, puede aspirar un cliente, una persona que decide construir. Bien.
En tema financiero, hablando en cuanto a tema de tasa, un tema de mensualidad, es exactamente el mismo. Correcto. Porque las condiciones financieras en ese sentido de las instituciones bancarias son las mismas que un crédito de adquisición porque la garantía es el propio inmueble. Sigue siendo un tema de casa-habitación, ¿no? Claro. En ese sentido, no hay diferencia alguna. Y aquí, en efecto, partimos de dos vertientes que vamos a tener para efectos de la construcción. Uno es, que puede ser el más sencillo, por llamarlo de alguna manera, en donde yo ya soy dueño del terreno y quiero construir. Claro. Hablábamos hace un ratito de, ya no tengo que volver a pagar escrituras ahora por la construcción. El inmueble ya está a mi nombre, ya estoy yo en registro público, en catastro, el predial está a mi nombre y me pueden prestar y financiar hasta el 100% lo que voy a construir y se queda en garantía el proyecto total de obra, ¿no? Está padrísimo. Es decir, perdóname que te interrumpa. Todos aquellos que tienen en su cabeza la pregunta de, tengo un terreno, me gustaría hacer la casa de mis sueños, voy y busco a SOC Advanced Solutions y me acerco al Arqui de las finanzas y le pregunto, a ver, ¿me prestan? ¿Cómo me prestan? ¿Me cuesta más? ¿Me cuesta menos? ¿No? Y entonces la respuesta del Arqui de las finanzas es, te podemos financiar bajo las mismas condiciones hasta el 100% de tu obra. Está padrísimo. O sea, la verdad es que está padrísimo que alguien pueda acceder a un financiamiento donde le podamos prestar la totalidad para hacer la casa de sus sueños. Eso está increíble. Y si no tengo el terreno, ¿qué pasa? Existe el esquema que le llamamos construcción integral. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué? Es una adquisición de terreno más la construcción. Ok. Y del valor total del proyecto, valor del terreno y valor de obra, nos pueden prestar hasta el 80% de ese total. Es decir, de mi valor avalúo proyectando una casa terminada, en su totalidad, en su conjunto, podemos aspirar hasta el 80%. Es correcto. Y entonces, quien está en esa situación o no tiene el terreno y desea comprarlo, tiene que tener considerado un desembolso poco más fuerte, ¿no? Pero llegamos también a que tenemos el ahorro en los gastos notariales, ¿correcto? Así es. Okay. Porque vas a escriturar, no la casa terminada que te gustó, ¿no? Que estás comprando al final del día. Porque vas a escriturar solo sobre el valor del terreno. Claro. Oye, Jaime, esta regla del 80% entiendo que es nuestra regla universal. ¿Es factible que en alguna institución, de acuerdo al perfil del cliente, podamos aspirar a un poco más de tal manera que quien nos escucha le quede claro que posiblemente su desembolso pueda disminuir? Sí, tenemos instituciones en donde podemos llegar al 85%. Padrísimo. Entonces, pues, justo el desembolso que te terminan pidiendo en los desarrollos, que es entre el 10 y el 20, a ti se te reduce a un 15, y con la gran diferencia de que tus gastos notariales de inicio pues son más bajos porque estás escriturando sobre el terreno y no sobre el inmueble completamente terminado. Sí, podemos atrevernos a decir que promedio los gastos se reducen al 50%. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto, sin lugar a duda. Está padrísimo. No, pues a ver, yo invito a todos los que nos escuchan y que tienen siempre como todas estas interrogantes, ¿no? ¿Me prestan, no me prestan? Estoy seguro que hay quien no sabe que existen créditos de construcción, que pueden hacer todos estos procesos donde hoy hago una planta y en 5 años, que a lo mejor hoy soy soltero y no tengo hijos, no tengo familia, pero sí está dentro de mis planes de vida, no sé si casarse, pero crear una familia, tener hijos y entonces tener mi patrimonio hoy, mi casa de una planta bien diseñada, con instalaciones ya listas para el día que yo decida acrecentar y poder hacer un segundo nivel, con todas estas ventajas que tiene pues, la decisión de hacer mi propia casa, ¿no? Que ya mencionamos. Me parece extraordinario, me encanta este tipo de charlas. La verdad es que creo que podemos hacer y sumar a que quien tiene la necesidad de invertir y de crear el sueño de tener una casa, pues también pueda tener esta otra opción de financiamiento, ¿no? Para que pueda acceder a hacer la casa de sus sueños.
Y para eso, bueno, pues llegamos al final de este capítulo, Jaime. Espero verte pronto. Me encantaría que volvamos a platicar del tema, tal vez un poquito más técnico en algunos temas, pero estoy segura que podemos recapitular algunos conceptos importantes y estar en esta constante charla donde la gente de verdad que hoy a lo mejor no tiene la oportunidad de escucharnos, bueno, pues el día de mañana nos escuche y sepa que Jaime Saldaña, el Arqui de las Finanzas, está a sus órdenes para atenderles cualquier duda que puedan tener al respecto, ¿no? Y para eso, Jaime, me encantaría despedirme de ti, agradecerte el tiempo, que estés aquí con nosotros, que podamos tener pues estas dinámicas donde podamos aportar algo allá afuera interesante e importante. Y para eso, bueno, pues damos por terminada nuestra charla. Me encantaría que Jaime nos dejara sus datos, en dónde lo podemos localizar. ¿Cuál es tu Instagram, Jaime, para que te puedan escribir y consultar cualquier duda, por favor, si nos ayudas a dárselo a quienes nos escuchan? Antes de dar los datos, agradecerte también el espacio. Te decía al inicio de la plática que estaba muy emocionado porque justamente el tema de mi profesión, y a pesar de que el destino y la vida hoy me puso de este lado el tema inmobiliario, es padrísimo, es recordar esos viejos tiempos de revisar los planos, los documentos, la licencia de construcción, la terminación de obra, etcétera. Es increíble y yo creo que me encanta este tema de asesoría financiera para con mis clientes. Mi Instagram es el Arqui de las Finanzas. Mi teléfono es 442-219-2602. De verdad, cualquier duda, consúltenos y con mucho gusto los asesoramos. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, mil gracias por acompañarnos. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro episodio de Pláticas con Yaret. Si te gustó, si es de tu interés o conoces a alguien a quien le puede interesar esta información, ayúdanos a compartir, por favor, te lo vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, es importante que sepas que a veces lo que siempre soñamos no necesariamente se adquiere, se construye. Y no olvides que juntos lo hacemos real. Muchísimas gracias.